Listo, muy buenos días, qué rico volvernos a conectar y volver a tener el privilegio de compartir la palabra. Así que nos vamos a disponer para poder empezar nuestro servicio. El Señor ha sido bueno y nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Lo único que uno tiene es el hoy. Y a veces lo desperdiciamos preocupándonos. Por eso la palabra de Dios dice que le baste a cada día su propio mal, porque cada día trae su afán. Así que hoy es el día que nos disponemos para buscar de su palabra, para buscar de su sabiduría, para buscar de su enseñanza. Y a través de esa enseñanza, a través de la presencia, las añadiduras. Las añadiduras son la sanidad. Las añadiduras son la provisión. Que hoy podamos entender que nuestro pan de vida es Él. Amén. Que nuestro manantial de vida del cual podemos beber es Él. Así que, Dorita, bienvenida a todos los que nos ven en Colombia, Jimena, Angelita, nuestros amigos, nuestra familia, bienvenidos. Antes de compartirles una palabra, quiero orar y quiero entregarle este tiempo al Señor. Amado Dios, gracias, Señor, por el regalo de la vida, Señor, porque la vida proviene de ti, Señor. Si abrimos nuestros ojos y contemplamos la luz del día, es gracias a ti, mi Rey. Y si llegamos a la noche, Señor, y nuestro cuerpo puede encontrar descanso en nuestro colchón y nuestra almohada, es gracias a ti, Señor. Nosotros ni siquiera sabemos qué va a pasar en el segundo siguiente, pero tú todo lo tienes planeado, mi Rey. Ayúdanos a vivir en la plenitud de tus planes, Señor. Ayúdanos a experimentar, Señor, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no perder el tiempo, Señor, buscando lo que tú nos quieres añadir. Que el tiempo lo aprovechemos en lo eterno, Dios. En conocerte más, en intimar más contigo y en menguar para que tú crezcas en nuestro corazón, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartirles una palabra que para mí hoy es muy especial. La palabra se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 17 y en los versículos del 20 al 23. Y la palabra dice así: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad perfecta. Que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Esa fue la última oración que Jesús hombre hizo sobre la tierra. Esas fueron las últimas palabras congregacionales que sus discípulos escucharon, yo creo, porque los discípulos estaban cerca. Jesús no oró por éxito, seguridad o felicidad, oró por unidad. Para nosotros esta semana es muy especial. Mañana está de cumpleaños el pastor, pero también el martes cumplimos 25 años de casados. Se dice fácil, pero son 25 años y realmente estamos juntos hace 35. Nos conocimos el primer día de la universidad. Nos ennoviamos en octavo semestre. Duramos de novios 5 años, 4 años de compañeros de carrera, 5 años de novios y 25 de casados. Y estas fechas lo hacen a uno evaluar, lo hacen a uno pensar qué hemos hecho. Y de pronto a los ojos de lo que ve el mundo, dijeran, no han hecho mucho. No han hecho mucho. Pero
Y es verdad, no hemos hecho mucho, pero hemos dejado que el Señor haga mucho en nosotros. El Señor ha marcado la diferencia en nuestra vida. Y esta palabra se torna especial porque dice aquí, para que el mundo crea que Él nos ha dado unidad, y la unidad es tan importante para que el mundo crea que tú me enviaste. Es increíble que el mundo no cree en Jesús por los milagros. Creen en los milagros, pero creer en los milagros es muy diferente que creer en Jesús. Ir a la iglesia es muy diferente que creer en Jesús. Creer en Jesús es hacer de Jesús tu suficiente. Y el legado de la iglesia, la herencia de la iglesia más preciosa no es el poder, es la unidad. Porque en la unidad está la conversión. En la unidad está el poder de evangelizar de Cristo. La unidad del pueblo de Dios es la única estrategia efectiva para ganarle definitivamente la guerra a Satanás. Esta es la solución de Dios para la incredulidad del mundo. Pero esta unidad, para ser efectiva, debe obedecer los parámetros establecidos por Cristo. Y dice la palabra en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. En la semana me decía mi hija Gabriela, mamá, ¿qué le vamos a regalar a mi papá? Y de un momento a otro dice, pero mamá, ustedes se casaron el otro día, el regalo de mi papá, entonces tú eres el regalo para mi papá. Tú eres el regalo para mi papá y él es el regalo para mí, mi amor. Celebro la unidad. Muchos dirán y miran sus vidas a los 25 años de casados, con cuánta plata le pueden dejar a sus hijos en el banco. Mis amores, la herencia que les dejamos a nuestras hijas es una herencia eterna en su corazón. Tal vez no tengan una casa propia, pero tienen un hogar cimentado en la palabra, en Cristo y solo Cristo, para que cuando sus necesidades afloren, porque van a aflorar, recuerden de dónde venía la provisión de papá y mamá. Tal vez no tengamos multitudes, pero tenemos la cabeza, que es Cristo. Si la veracidad del Evangelio y la autoridad del Evangelio viene por la unidad en Cristo, esta iglesia es muy poderosa, porque lo único que nos mantiene unidos como pareja y como iglesia es Cristo. Hoy, 25 años después de haberle dicho sí a mi esposo, sigo celebrando nuestras diferencias, porque somos opuestos por el vértice, somos súper diferentes, pero son nuestras diferencias las que nos complementan y nos hacen un equipo eficiente para evangelizar, para criar, para heredar la eternidad. La herencia de mis hijas está en su corazón. Tal vez no han conocido el mundo, pero saben lo que es la eternidad. Hemos podido llegar a acuerdos en medio de nuestros desacuerdos, porque es Cristo el que nos ha unido. Y no nos hemos dado como una media naranja para otra media naranja. Él es una naranja completa en el jardín del Señor. Y yo soy otra. Y juntos, en nuestro 100%, tenemos el regalo y el privilegio de ser padres. Y hoy poderle dar a este mundo una juventud diferente. Pero también tenemos el privilegio, 25 años después, de ser llamados pastores que cuidan el corazón de sus ovejas. Nos hemos dado al 100 el uno para el otro. Nos hemos dado al 100 para nuestras hijas y nuestra familia. Y nos seguiremos dando al 100 para nuestra iglesia y la obra de Cristo.
Gracias, Señor. Gracias por celebrar un año más de vida de mi esposo, mi pastor, mi amigo, mi compañero, mi hermano, Señor. Gracias, Dios, porque hoy celebro 25 años, Señor, de tu fidelidad. Hoy celebro 25 años de tu amor. Hoy celebro 25 años, Señor, de verte a ti obrar en mi hogar. Hoy celebro la vida de mi esposo y la vida de mis hijas, pero sobre todo, Señor, hoy celebro el poder ser instrumentos tuyos para que otros crean en ti. Tu mano nos sostiene, tu mano nos levanta, tu mano nos provee. ¿A dónde nos vas a llevar, Señor? No lo sé. Solo sé que tus planes son mejores que los míos, que los de Memo. Que tus proyectos y tus anhelos superarán los míos, como siempre. Que nuestras diferencias, Señor, siempre encontrarán unidad en ti, Dios. Y que nuestra herencia seguirá siendo incrementada en la vida, Señor, de nuestros hijos y de nuestras ovejas para la eternidad. Yo te alabo y te bendigo por este día tan especial. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Dios, porque tú no me mandaste a tener unidad. Tú eres nuestra unidad. Yo oro para que nos permitas cuidar esa unidad con el poder de tu Espíritu, Señor, para amar, Señor, con ese amor que todo lo puede, todo lo perdona, que es el todo tuyo, Señor. Que podamos seguir sirviendo, Señor, y entregando no solo nuestra capa, Señor, sino todo, Dios, como nos lo has permitido hacer hasta ahora. Señor, tú renuevas hoy nuestras fuerzas físicas y espirituales para seguir el camino que viene adelante, Señor, para asumir los retos y los cambios que quieres para nuestra vida familiar y ministerial, Señor. Abrazo tus planes, Señor. Hasta aquí nos has traído y la eternidad es el límite, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy también yo celebro esa unión y la vida de mi papá y mi pastor y el legado de fe que nos dejan, que podemos disfrutar hoy por el resto de nuestras vidas, porque es la gracia del Señor que marca la diferencia en nuestras vidas. Y su gracia es suficiente, más que suficiente, es abundante y nos llena, y eso es lo que queremos para ustedes, que sean llenados de su amor, de su gracia, de su perdón, de su redención, de pase lo que pase, tengan lo que tengan la certeza que Dios es su suficiente, que Cristo los ama, que Él ve más allá de lo que ven nuestros ojos, y sus planes para sus hijos son planes de bien y no de mal. Y hoy le alabamos al Señor, le damos gracias por esa unión que hizo entre mis pastores, mi mamá y mi papá, y el legado que dejan no solo a sus hijas, sino a su iglesia. Alabamos, Jesús, gracias, Dios. Este es tu lugar, esta es tu iglesia, es tu tesoro, Padre, está en tus manos. Entonces descansamos en ti, Señor, que tú tienes la última palabra, que tú nos guiarás a esta etapa, Señor, a la cual nos estás llevando, Dios. Gracias, porque no hay mejor lugar que estar en tus manos, Señor. Te alabamos, Jesús. Salvación incomparable, eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable.
sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Te alabamos, Señor, brillas en la oscuridad. Es grande, Señor. Brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Gracias, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? No hay montaña muy grande, no hay enfermedad muy grande, Señor, para que tú no la sanes. No hay persona muy perdida para que tú no la restaures y la salves, Señor. Clamamos, Señor, por tus ovejas, Señor, que están ahogándose en la religión, en la depresión, Señor. Oro para que tu gracia, Señor, los saque de ahí, para que puedan experimentar hoy tu libertad, hoy tu redención, hoy tu amor, hoy tu sanidad, hoy tu abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh, mi Dios es grande,
ojos están puestos en ti. Una vez más te entregamos nuestros deseos, nuestros tesoros, Señor, sabiendo que tú eres nuestro mayor anhelo, mayor deseo, y ya te tenemos, Señor, entonces, ¿qué más pedir? Gracias, Cristo. Llénanos, Señor, hoy. Llénanos de tu gracia, de tus aguas, como decía nuestro pastor, aguas de vida, que fluyen y fluyen y fluyen como cascadas, Señor. Así es tu amor fuerte, poderoso. Nunca se rinde, nunca se acaba, Señor. Siempre hay más, Padre. Te invito a sumergirte hoy en Él. Métete completamente, sin miedo. Deja que Él te abrace. No hay mejor lugar que estar en sus manos. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin manchar de Él vendré, justificado por la fe. Justificado por
roca firme, Señor, nuestra ancla. Ya no, Señor, le tememos a las aguas, porque sabemos que contigo podemos caminar sobre las aguas. No le tememos a la tormenta, porque sabemos que tú callas las tormentas, Señor. Eres un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios fiel, que cuida de sus hijos, que cuida de su pueblo, que escucha sus llantos, que escucha sus clamores y dice: aquí estoy, yo soy tu Dios, tú mi pueblo. Cree en mí, sígueme, toma tu cruz, camina conmigo. Esfuérzate en creer, en descansar en Él, nuestra roca, nuestro Rey, Señor. Gracias, porque sigue siendo un Dios de milagros. Amén. Gracias, Señor, porque adoramos a un Dios todopoderoso que está por encima de todo gobernante, Dios. Tú tienes esta iglesia en tus manos. Bendice la obra de nuestras manos, Señor. Gracias porque nos has hecho, Señor, con el propósito de construir, de edificar, Señor. Y contigo en la cabeza es posible construir. Vale la pena, no es fácil, Señor. A veces uno se siente solo en esa obra, pero Señor, ayúdanos a creer y perseverar en creer, Señor, y en construir en unidad. Gracias por esa oración en Juan 17, ese anhelo tuyo. Yo anhelo, Señor, ser uno como tú y el Padre son uno, Jesús. Haz de tu iglesia uno, Padre. Derrota cualquier mentira, Señor, de división. Y trae sanidad, Padre. Transforma corazones. Habla a través de nosotros. Empodéranos, Señor. Con tu coraje, con tu fe, con tu gracia, con tu amor. En el nombre de Jesús, gracias por nuestro pastor y su vida. Amén. Gracias, Señor, por crearlo. Para ti, Señor. Para bendecir este mundo, Padre. Gracias por sus dones, sus talentos, sus sueños, Señor. Gracias porque tu plan con él no se ha acabado. Renueva sus fuerzas, porque todavía hay camino por caminar, Señor. Gracias por la forma que a mí ha impactado mi vida, Señor. Gracias por la forma que tú lo has usado para moldear mi corazón, mi cuerpo, mis sueños, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque es un regalo para nosotros, para esta iglesia. Bendícelo y exáltalo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Acá los dejo con su pastor. Amén. Buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños to me. Gracias. ¿Y tú ayer? Feliz cumpleaños to you. Somos del mismo signo, de la gracia y de la fe. ¿El cumpleaños? Lo celebramos. Tenemos que celebrarlo. Nos toca hacernos la paella, pero nosotros te la hacemos a ti. Mi hijo me llegó de Panamá por sorpresa. ¿Ah, sí? Tuve que ir para Tampa, que arriba. Buenísimo. Ahorita estaba diciendo a mi hija que gracias por hacerme, y yo le doy gracias. Gracias a Dios por hacerme, ¿cierto? Yo le digo gracias a mis papás que me hicieron Amén. hace 45 años. 28, dice mi hija. ¿Cumpleaños hoy? ¿Tu cumpleaños hoy? Mañana. Mañana. Y un saludo a todos los que nos ven, los que se conectan a menudo por el Facebook Live, los domingos a las 10:30. Hoy entramos un poquito más tarde. Pero bueno, aquí estamos nuevamente compartiendo la palabra, compartiendo este mensaje de la fe, de la gracia del Señor, el mensaje del nuevo pacto, el mensaje del Evangelio. Jesucristo es la única alternativa, la mejor alternativa, porque hay muchas alternativas que tú puedes elegir,
para buscar tu libertad, para buscar tu paz, para buscar tu sanidad. Pero la única alternativa que funciona es Cristo. El único que es fiel, el único que no falla, el único que no cambia. Yo puedo elegir muchas cosas, pero todas me van a fallar. Todas me van a quedar mal. El único que no te queda mal es Jesús. Mientras cantábamos pensaba en eso. En medio de la tempestad es Jesús el que puede cambiar la tempestad. El que tiene el poder de transformar mi clima, el clima de mi vida, el clima de mis circunstancias. Y a pesar de que las olas sean altas y que la lluvia anegue mi bote, el Señor siempre te dice que te va a llevar al otro lado, como lo dijo a sus apóstoles. Vamos a ir al otro lado. Vino la tormenta, pero el Señor había dicho, vamos al otro lado, y al otro lado llegaron. Hubo tormenta, hubo oposición, pasaron muchas cosas en el viaje, así como en el viaje de nuestra vida pasan muchas cosas, tormentas, a veces la barca hace agua y toca empezar a sacarla para que no se nos hunda, y como que uno piensa, como pensaron los discípulos, Señor, que es que no te da cuidado, sálvanos, estamos ahogándonos, nos vamos a ahogar. Y el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, calmó la tempestad, el cielo se abrió, se hizo calma y llegaron a puerto seguro. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo, y ese es el Espíritu Santo que habita en ti, que habita en mí, en cualquiera que cree en el Señor Jesucristo. El regalo que el Señor nos envió después de ascender a los cielos es el Espíritu Santo, su Santo Espíritu. Por eso hoy, una vez más, oremos para que sea el Espíritu Santo afirmando nuestra fe, bendiciendo esta palabra, es su palabra, no es mi palabra, y nos permita tener, sanidad, porque voy a hablar de sanidad, paz en nuestro corazón, fortaleza, confianza. Padre, gracias por tu palabra de esta mañana, gracias por este momento que una vez más compartimos con todos nosotros, nuestros hermanos, con los que nos ven por el Facebook Live. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a toda verdad, esa es la promesa, porque tú nos das el poder de Dios, porque tú, Señor, nos das paz, porque tú, Espíritu Santo, te encargas de afirmar nuestra confianza en tus promesas. Bendecimos tu nombre y oramos para que seas transformando nuestra mente. Mi esposa decía que la batalla está en mi mente, la batalla está en nuestras mentes, y el enemigo ataca nuestras partes débiles. Por eso declaramos, así como Pablo declaró, no tengo ninguna fuerza, declaro que soy débil, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Me basta tu gracia. Hoy declaramos que nos basta tu gracia, nos basta tu amor, porque al descansar en esa gracia, sabemos que todo lo podremos en ti, Jesús, que tú eres nuestra fuerza, en el nombre de Jesús. Amén. Y qué chévere, porque esa canción que estabas cantando, Steffi, tiene que ver con el tema de hoy. La canción dice, Dios sana y salva, Dios sana y salva, con gloria se exalta. Dios sana y salva. Y entonces el tema de hoy, o el título que le puse al mensaje de hoy es salvación y sanidad. Si lo encuentro, que ahora resulta que no lo encuentro. Oh my gosh. Bueno, no me aparece. Pensé que lo había salvado ayer. Y no aparece, pero bueno. Pero ya apareció, gracias a Dios. Voy a empezar hablando acerca de la experiencia que tuvo Pedro, cuando el Señor le empieza a hablar acerca de que él tenía que abrirse
a las otras personas que no eran de su propia religión. Pedro era un buen judío y él decía que no podía juntarse con los gentiles porque era en contra de la ley, era contaminarse. Y él tenía que permanecer puro y santo según la ley del Señor. Pero el Señor se le aparece a Moisés en una visión. Pedro, ya estoy como aquel pastor que ponía a Moisés en el arca y a Noé abriendo el mar rojo. Pedro recibe una visión del Señor en donde Él le muestra un velo, un lienzo, y allí se le empieza a revelar y a mostrarle que el que en realidad purifica y el que en realidad limpia y el que en realidad salva es Él. Y vamos a leer el Evangelio en Hechos, capítulo 10, en el versículo 36 al 38, para comenzar a ver qué nos quiere entregar el Señor, qué nos quiere recordar, cómo quiere transformar nuestra mente y nuestro entendimiento de Él. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y él vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro le dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Y de nuevo por segunda vez le llegó una voz que le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces. Inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido tener una de esas visiones espectaculares que aparecen acá en los relatos bíblicos? Cómo el Señor se le aparece a Pedro, o cómo el Señor se le revela a Pablo en el camino de Damasco, o cómo en otro momento lo lleva al tercer cielo y él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y le revela cosas maravillosas. Hoy, como dice el libro de Hebreos, el Señor habló antes por los profetas, pero hoy nos ha hablado a través de Jesucristo, a través del Evangelio. O sea que hoy, qué chévere que pudiéramos tener visiones, quedaríamos sorprendidos, quedaríamos maravillados, pero el Señor dice que nos basta con su gracia. Y parte de su gracia es el mensaje de su gracia, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo Jesús. Pero aquí empieza a darse un quiebre en la historia de la iglesia, o mejor, en la historia de los creyentes. Porque Pedro estaba apegado a la ley de Moisés y pensaba que él tenía que permanecer así, aún después de recibir todo lo que él recibió, todavía pensaba que tenía que estar apegado allí, tenía que estar solamente comiendo con los que podía comer, juntándose con los que se podía juntar. Pero desde ese momento el Señor empieza a hablarle de libertad, empieza a hablarle de la gracia maravillosa que es extender el mensaje del Evangelio, no solamente al pueblo de Israel, no solamente a sus israelitas, sino también a los gentiles. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamaron, preguntando si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, entonces mientras los tipos estaban abajo timbrando, ¡tin, tum!, Pedro estaba en el techo todavía perplejo con la visión. Y mientras estaba allí, el Espíritu le dice, oye, 3 hombres te buscan. Levántate, desciende y no dudes acompañarlos porque yo los he enviado. Y Pedro descendió donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que buscan, ¿cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron, a Cornelio el centurión, hombre justo y temeroso de Dios, estimado por la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Y al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y reunió sus parientes y amigos íntimos. A este Cornelio, el Señor le habló también en una visión acerca de Pedro.
Y ya cuando Pedro venía, Cornelio tenía su casa así como en este garaje hoy la tenemos, ¿no? Había puesto las sillas, había preparado limonada, había preparado comida y estaba esperando que llegara el predicador para que les hablara del Evangelio. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciéndole, ponte de pie que yo también soy un hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío, no es lícito, o sea, eso no es legal, entonces ilegal, asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. En otras palabras, lo que Pedro comprendió de ese lienzo que se había extendido delante de él, cuando el Señor le dijo, mata y come, le estaba hablando de que ningún hombre había que llamarle inmundo o impuro. Por eso cuando mandaron a buscarme vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió, es que hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa como a la hora 9, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus obras de caridad han sido recordadas, envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, el que se llama Pedro, que está en casa de un tal Simón el curtidor. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora todos estamos aquí presentes para oír todo lo que el Señor te ha mandado. ¡Qué tremendo! Todos estaban allí por esa visión y estaban esperando que Pedro les hablara acerca de lo que el Señor había puesto en su corazón. Y qué tenaz que ni Pedro sabía que era lo que el Señor todavía, con claridad, que había puesto en su corazón. Qué tremendo que muchas veces nosotros vamos a un lugar sin saber por qué vamos a ese lugar y sin saber qué vamos a decir. Solo sabemos que creemos en Cristo, solo sabemos que somos diferentes en muchas cosas quizás a ese lugar donde vamos, pero el Señor puede usarte en el momento más inesperado, en el momento menos pensado y en el lugar que uno ni se imagina. Allá llega uno y de repente el Señor lo hace uno hablar y la gente escuchará y muchos creerán, otros criticarán y otros dirán, no, este tipo está loco, otro de esos evangélicos, otro de esos pentecostales, otro pandereta, como le decían a uno antes. Pero habrá alguno que creerá. Por lo tanto, no nos subestimemos, porque hoy en día somos como Pedro. Pedro ha recibido de Dios, nosotros hemos recibido de Dios su Santo Espíritu, su revelación. Es importante permitir que cuando abramos nuestros labios los abramos sin pensar ni siquiera en qué es lo que yo tengo para decir, sino lo que el Señor tiene para decir. Obviamente va a utilizar la palabra de Dios. No se puede salir de ese marco que es la doctrina sana, porque muchos lo que se ponen es a hablar y hablan, pero resultan hablando cosas que no están dentro de la sana doctrina. Entonces allí es que sí hay que tener cuidado cuando uno va a esos lugares donde llegó el profeta fulano, la profetisa fulana, que tiene palabra de Dios, y empiezan a decir cosas extrañas, como una profeta dominicana que es ahorita muy famosa, que salió diciendo hace como 1 año, 2 años, que ella llevó una piedra al altar, dijo que iba a derramar aceite en esa piedra, que todos entonces tenían que tocar la piedra o algo así, porque de la piedra iba a salir unción, porque así en el Antiguo Testamento hay un momento en que ellos ungen piedras, entonces era que nosotros también, hoy en día que ungimos la piedra y que de la piedra, entonces tomamos la palabra, tomamos las escrituras y las acomodamos a nuestro buen parecer y resultamos predicando cosas extrañas, cosas absurdas. Luego hay que tener cuidado. Y hay que estar pendientes entonces de que nuestra revelación esté de acuerdo con el marco de la palabra de Dios. Como dijeron los reformadores, sola escritura, sola gracia, sola fe. Por eso tenemos diferencias con los hermanos católicos romanos, porque ellos también hablan de Cristo, hablan del Señor, pero no es sola escritura, también hablan otras cosas de afuera.
La palabra de Dios no es la máxima autoridad, también hay la autoridad jerárquica, el magisterio de la iglesia que llaman ellos. Y a veces ese magisterio lo que habla está en contraposición con lo que la Escritura dice. Por eso las diferencias entre los protestantes y los católicos, o una de las diferencias, porque hay varias. Y Pedro entonces continúa diciendo, ciertamente ahora entiendo que Dios no es de personas, sino que en toda nación, escucha esto, en toda nación, en Colombia, en Venezuela con Maduro, en Colombia con los locos que ahora se quieren, la izquierda y los progres que quieren tomarse también nuestros países, en toda nación el que le teme y hace lo que es justo, es aceptado por Dios. Mira qué interesante. El que le teme y hace lo justo, pero ¿quién es el que puede hacer lo justo? El que le teme, el que cree en Cristo se convierte en justo. Luego todo creyente que es justo es aceptado por Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces en toda nación, no importa si es en medio de Irán o Irak con los ayatolas y los fundamentalistas, si hay alguien que se encuentra con Cristo y le teme y le cree, ese es aceptado y ese personaje es transformado y va a ser un instrumento de Dios en medio del paganismo y en medio de la idolatría y en medio de la tiranía y en medio de donde el Señor te ponga. Por eso que no es simplemente los políticos de derecha los que transforman un país, sino que transforma en realidad es Cristo. Y si el tipo es de izquierda o el tipo es de derecha, pero se encuentra con Cristo, ese hombre va a ser aceptado por Dios y ese hombre va a recibir revelación para gobernar, revelación para transformar las leyes. No importa si es de azul o rojo, liberal o conservador, o blanco o negro, amarillo o azul. El Señor es el que unifica. Y mi esposa me recordaba esta mañana en mi vida acerca de la unidad. Cristo oraba, en el Evangelio de Juan vemos esa oración. Yo quiero, Señor, que que la iglesia sea una, para que crean que tú me enviaste. Entonces, ¿qué es la clave? ¿O cuál es la clave para que la gente le tema y sea aceptada por Dios, que se unan a Cristo? Cuando hay unidad, cuando estamos en un mismo parecer, no importa las diferencias de forma, desde que el fondo sea el mismo, sea Cristo, esa unidad es la que va a hacer que mucha gente me está atacando un mosco. Esa unidad va a hacer que mucha gente crea en el Señor Jesucristo. Ustedes saben lo que ocurrió en Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y el cual estuvo haciendo bien, y aquí viene una parte clave que quiero que pongamos atención. Oiga, me están atacando los mosquitos. El cual, escucha esta frase, está hablando de Jesús, anduvo haciendo bien, uno, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si tú estás en Cristo hoy, Dios está contigo. La otra vez predicábamos acerca de la vida de José, el hermano José y sus hermanos. Cuando José es vendido como esclavo, llega a convertirse en el segundo de Egipto, y mientras la narrativa se va desarrollando, la palabra dice, y Dios estaba con él. El Señor estaba con José, y le iba bien en todo porque el Señor estaba con José. Ahora tú y yo somos hijos de Dios, el Señor está contigo, luego tú también tienes la capacidad de traer el mensaje de salvación, el mensaje de sanidad por los méritos de Cristo. Así como Jesús estuvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. El Señor nos ha entregado esa herencia, no solo de salvación, sino de sanidad. Por eso el tema de hoy se llama redención y sanidad. O salvación y sanidad en Cristo es tu heredad. Ese es el corito, el verso de hoy. Salvación y sanidad en Cristo es tu heredad. Porque ¿qué está ocurriendo? Que nosotros tenemos mucha fe para creer que somos salvos.
y creemos que Cristo nos dio salvación. Ya estoy en Cristo, ya no voy a ir al infierno, ya tengo salvación. Pero nuestra fe debe ir un poco más allá. Nos quedamos en la salvación, pero también la obra de Cristo incluye sanidad, incluye libertad, incluye justicia, incluye su presencia. Todas esas son bendiciones espirituales. Pero hoy quiero enfocarme un poquito en esa sanidad que nosotros podemos disfrutar, que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Y siempre me acuerdo de esa vez que me encontré con cierto pastor que un día se cayó y se fregó la rodilla. Y entonces yo le dije a ese pastor, pastor, venga, oramos por su rodilla, déjeme orar por su rodilla. ¿Para qué? Si total no va a pasar nada. Pero pastor, pues por lo menos démonos la oportunidad de orar. No, porque si no me sano, entonces el Señor queda mal. Es probable que no hubiera pasado nada. Es probable que muchas veces tú no veas de inmediato el milagro, pero lo que hay es que propiciar el milagro. Porque si me quedo callado o me quedo inactivo, pues ahí sí que menos se va a propiciar el milagro. Pero por lo menos que yo vea que la persona está propiciando, permitiendo que el Señor actúe en esa vida. Y precisamente por eso, por propiciar los milagros, es que ocurren los milagros muchas veces. No siempre la gente se sana, no siempre la gente va a ver cómo el Señor se mueve sobrenaturalmente en ese lugar, pero si se propicia, se le da la oportunidad a que el Señor se mueva. Se da la oportunidad que el Señor haga algo en una vida. Y eso es lo que yo te invito a que hagas y que me invito a mí mismo a hacerlo. Que no solamente tengamos esa convicción, ya me voy al cielo, allá como decía la canción ese merengue, ¿no? Yo me voy con Cristo, yo me voy con Él, yo me voy con Cristo. Y todos lo sabemos y todos estamos segurísimos de eso, ¿no? Pero bueno, la palabra de Dios dice que también Él es nuestra sanidad. Hay algo muy interesante que es que la sanidad muchas veces no va a ser aquí. Y eso es lo que la gente y nosotros también tenemos que entender. La sanidad puede ser allá. Porque en su presencia es cuando en realidad la enfermedad ya no existe más. Ni el dolor, ni la angustia, ni los pesares. Es allí cuando se da la verdadera libertad y la verdadera sanidad. Por eso es que debemos entender o pasar de nuestra concepción de lo temporal a lo eterno, porque estamos demasiado aferrados a esto temporal y queremos ver la sanidad aquí en lo temporal. Pero fíjate que tú incluso cuando vemos en las Escrituras, el Señor resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir a los años, muy seguramente, porque el Señor simplemente lo levantó para demostrar una verdad que Él quería transmitirle a esa gente que estaba allí y también una verdad a nosotros. Cuando las hermanas dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y Él le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. También le dice, yo sé que las personas resucitarán en el día final. Y el Señor le dice a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él le dice eso a ella, le hace la pregunta del $1.000.000, ¿crees esto? Me imagino que ella quedó ahí, sí, yo creo. Y es la misma pregunta que el Señor me hace hoy y la hace con frecuencia. Y te dice hoy, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿cuál es la verdadera vida? Esta no es la verdadera vida, esta es una vida temporal. Luego, la sanidad que podemos obtener, así como Lázaro fue resucitado, es simplemente una señal de la majestad de Cristo. Una señal de que Cristo era quien dijo que era. El Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Pero la verdadera vida es con Él. La verdadera vida es la vida eterna. Y la sanidad es con Él. Luego, solamente estos milagros que podemos apreciar en esta vida temporal son señales de su amor y su poder. Señales de su gracia. Pero tampoco quiere decir que como son solo señales, no querramos experimentarlas.
podemos anhelarlas y podemos pedirlas. Y podemos tener esa fe de que Él, en su soberanía, la puede dar, la puede entregar. Y no va a depender de mis fuerzas, y no va a depender de tu esfuerzo, no va a depender de tu bondad o de tu perfección, sino que simplemente depende de Dios. Y Él por su gracia la extiende o no la extiende. En su sabiduría la extiende o no la extiende, en su soberanía la da o no la da. Pero no te canses de esperarla. Como todo el Señor. La palabra de Dios dice que Abraham, cuando se le dieron las promesas, creyó y esperó. Y a él no le pasaron las promesas a los 8 días, tuvo que esperar años. Dice la palabra de Dios que Abraham, contra toda esperanza, creyó esperanza contra esperanza. O sea, él le puso su esperanza en medio de las dificultades, en medio de las demoras. Él siguió esperando y él siguió creyendo. Y el Señor confirmó sus promesas. Y hubo promesas que Abraham no vio. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Él eso no lo vio con sus ojos físicos. Pero esas naciones de la tierra que llegaron a ser bendecidas por Él somos nosotros. Los que hemos creído en Cristo, la descendencia de Abraham, como lo enseñábamos la vez pasada o antepasada. En Cristo, la descendencia de Abraham, llega hasta nosotros la promesa de Abraham. Él no lo vio, pero se cumplió. Dice el libro de Hebreos que muchos héroes de la fe no vieron cumplidas las promesas, pero creyeron y murieron creyendo. Sin embargo, la promesa de sanidad, la promesa de libertad que Abraham no vio, la verá de todas maneras. Cuando venga el reino, cuando las cosas finalicen, todos esos héroes de la fe que no lo vieron físicamente aquí, lo van a ver allí, en su reino, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Van a ver que todo lo que el Señor prometió o era real, y en ese instante se van a dar cuenta que es más real que la vida física, que es más real que lo que experimentamos en esta tierra. Esa es la confianza que nosotros debemos tener, y esa es la confianza que nos da ánimo, esa es la confianza que nos da paz, que nos permite seguir adelante en este mundo, como dicen los fatalistas, este mundo cruel. El mundo en crisis necesita de Cristo, necesita que crea en Él y espere en Él. Y nosotros somos ese canal por el cual ese mensaje de creer y esperar en Él se puede seguir transmitiendo. Voy a ir al libro de Colosenses en el capítulo 1, versículo 9 al 15. Acá está hablando Pablo. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es el digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál era la oración de Pablo? Que estuvieran caminando en el Señor, perseverando en el Señor, haciendo lo que le agrada, dando fruto en buenas obras y creciendo en su conocimiento. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Y Él les escribió, Pablo, desde el Espíritu, les escribe esto, porque recuerden que la palabra es inspiración de Dios. Y cuando Pablo habla aquí, está hablando por inspiración del Señor. Lo que el Señor espera es que nosotros sigamos caminando, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, ruego que sean ustedes fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. El perseverar y el ser paciente es algo que no viene de mí. El perseverar y ser paciente, dice, viene de Él. Ni siquiera somos nosotros. Si tú estás haciéndolo en tus fuerzas, yo tengo que seguir y tengo que seguir,
te vas a gastar y te vas a desgastar y te vas a deprimir. La perseverancia y la paciencia es fruto de su presencia. El gozo es fruto de su presencia. Dice acá, dando gracias al Padre que nos ha capacitado. Él es el que nos capacita. Ese fruto del Espíritu precisamente es el fruto del Espíritu. No es el fruto de mi fuerza. No es el fruto de mi inteligencia. Es el fruto de su Espíritu. Y dice, porque Él, Cristo, nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. 2 puntos, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces acá hay una clave. El Señor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, nosotros, eso es en verso, el verbo está en tiempo pasado. Hemos sido extraídos de un lugar y puestos en otro lugar espiritual. Ya no estamos en el dominio de las tinieblas. Las tinieblas no tienen dominio sobre ti. Si has creído en Cristo, ese dominio, ese poder ha sido cortado, ha sido trasladado de ese dominio. Ya te quitaron de las garras del enemigo y ahora estás en el reino de su Hijo amado. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el que tiene atrapado tu vida, tu cuerpo, tu mente. Estás en las manos, estás bajo el dominio del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que reina por encima de todo principado y potestad. Allí estamos nosotros y allí en Él hemos obtenido la redención, el perdón de nuestros pecados. Entonces allí está, digamos que la primera parte, y que todos nosotros más o menos, o en su mayoría nosotros lo tenemos claro. Redención, tenemos perdón de pecados. Todo eso, sí, aleluya, amén. Esa palabra allí, redención, en el original, quiere decir rescate por medio de un pago. Cuando alguien es secuestrado en nuestros países, como en Colombia, quizás en Venezuela también saben lo que es un secuestro. Aquí no es tan común, pero allá sí fue el pan de cada día durante muchos años. La gente se tomaba en un carro, se lo llevaban al monte, luego llamaban a la familia, tenemos a su hijo, tenemos a su esposo, $20 millones y lo quieren volver a ver. Cuando el Señor nos redimió de nuestra condición de tinieblas, de nuestra condición de pecado, dice la palabra que Él también hizo un rescate. En inglés se dice ransom, cuando uno paga el dinero para que le suelten a su amado. En Colombia entonces la persona iba con una bolsa de billetes y la dejaba en un lugar y allí le llegaban entonces con la víctima y se llevaban el billete. Lo malo es que a veces se llevaban el billete y la víctima no llegaba y era terrible. Pero en el caso de Cristo, la palabra dice que Él es el que pagó el rescate con su propia sangre. La sangre de Cristo es el pago para que nosotros seamos liberados, rescatados de esa condición en la cual nosotros estábamos secuestrados por el pecado, secuestrados por las tinieblas, secuestrados por la muerte. Él es nuestro rescate. Él pagó el precio con su vida. Y luego afirma que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. De eso hablamos en otro momento, pero aquí sigue afirmando la realidad de Cristo, la realidad del Hijo de Dios, Redentor. Pagó el precio, pero Él mismo es la imagen perfecta de Dios invisible. Cuando te encuentres con Él en el día final, tú no vas a ver el Dios invisible, vas a ver a Cristo glorificado, que es la imagen del Dios invisible. Nadie ve al Padre, y desde el principio en la Escritura dice, nadie puede ver al Padre. Pero es tan grande el amor del Señor, tremendo el amor del Señor por nosotros, que hace que el Dios Hijo se haga carne, se convierta en uno de nosotros, como para que nosotros podamos darnos esa imagen del Creador del universo. Podemos entender dentro de nuestra mente de criatura
¿Cómo es la imagen del Creador? Y ese es Cristo, la imagen perfecta del Dios invisible. En otro lugar dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Dice luego, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo, en el corazón de Dios, en su amor tremendo, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había destinado, Él ya había decidido que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, lo más importante para Él era que nosotros pudiéramos estar delante de Él, pararnos delante de Él, allí directamente en su trono, en su presencia. Pero para poder pararse en la presencia del Señor, necesitamos ser santos y sin mancha. Y durante muchos años escuché, la enseñanza que me dieron era que yo tenía que ser santo, que yo tenía que mantenerme sin mancha para que de alguna manera fuese aceptable para Dios. Y hoy todavía en unas iglesias y muy importantes, mega iglesias, predican esa santidad que te tienes que buscar tú mismo. Predican esa limpieza que te tienes que buscar prácticamente tú mismo. Y esa santidad, y esa autosantidad y esa autolimpieza es imposible. Mientras yo no lo entendí, yo tenía una carga en mi corazón. Porque tenía que, en mis fuerzas, ya no puedo ir a esa casa porque allá tienen una imagen de la Virgen del Carmen. Me voy a contaminar. Yo no puedo ir a esa discoteca porque allá bailan con luces y con humo y allá me voy a contaminar. Yo no me puedo tomar un trago con ellos porque van a decir que yo me contaminé. Entonces yo tenía que permanecer aislado para poder sin mancha. Y me tenía que comportar, y entonces era una carga encima de mí. Cuando lo que dice es que Cristo es el que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, para que por medio de su sacrificio yo sea santo y yo sea sin mancha delante de Él. Cuando yo descubro esto y tú lo descubres, ¿qué pasa en tu corazón? ¿Te quitas qué? Un peso de encima. Una carga que era, como dice la palabra, cuando Pedro se encuentra con Pablo, tú estás poniéndole cargas que ni siquiera ellos son capaces, ni siquiera nosotros somos capaces de cargar. La carga del legalismo, que lo que hace crear es autoesfuerzo e hipocresía. Porque en estas iglesias, en el liderazgo, por ejemplo, dicen, ustedes que hacen parte de este liderazgo, ustedes no pueden ir a tales lugares, no se pueden tomar ni un trago. Entonces toda esa gente, oiga, no va a tomar un trago, pero cuidado le cuentan al pastor que yo soy parte del liderazgo. Ustedes no me vieron, yo estuve allá, pero no era yo. Ese no soy yo, señorita Laura. Ese no era yo. Hipocresía. ¿Pero qué trae Cristo? Libertad. Libertad. Mi santidad, mi limpieza viene por la obra de Cristo, no por lo que yo pueda hacer. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí. Entonces esa adopción es desde siempre en el corazón de Dios Padre. Dijo, yo quiero que estos sean mis hijos. Y fíjate que para que la adopción se dé, nosotros tenemos que ahora ser hijos aceptos. O sea, bueno, si yo los adopto y somos aceptos, pero aceptos como por la obra. Nacemos de nuevo como hijos. O sea, no es una adopción de un niño extraño, porque eso hubiera podido hacerlo y está bien. Pero cuando analizamos el nuevo nacimiento, quiere decir que nosotros somos nueva creación. Si nazco de nuevo, he nacido para ser un hijo aceptado. O sea que no soy simplemente como cuando uno va a un lugar que no puede tener niños y va a ese centro de adopciones y se lleva a un niñito de padres NN. Eso es una adopción y es lindo. Pero nosotros hemos nacido de Dios. Su palabra dice que nacimos de nuevo. O sea que la adopción es completa. No solamente nos adopta, nos hizo nacer de nuevo para Él y aceptarnos en Él. ¡Qué tenaz!
Y no lo había pensado de esa manera. O sea, la adopción de nosotros es más tremenda que ir a un lugar de adopciones y firmar un documento. En Él entonces tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Eso lo prediqué hace unos años. Allí cuando dice la buena intención según su voluntad, la palabra en el original es eudokia, que quiere decir su voluntad buena, agradable, de la intención buena de su amor y de su corazón. Algo que nace de la entraña, de la misma esencia de Dios, que se propuso en Cristo. O sea, ese hecho de perdonarnos, ese hecho de enviar a su Hijo y encarnarlo, sacrificarlo, no es algo que Dios dice, uy, me va a tocar hacerlo porque esta humanidad no tiene remedio. No, es algo que Él de su corazón, de su intención, de su esencia, lo hace. Es algo que es natural. No es algo que le costó trabajo, digo, ya no me aguanto más esta humanidad. Hijo, encárnate y acá, digo, sálvalos porque ya no aguanto más este pecado, esta corrupción. No, del interior de su corazón y de su misma esencia se propone en Cristo redimirnos. Un pastor hace unos años ponía un ejemplo de ese sufrimiento que como padre uno acepta por amor a su hijo. Y era un ejemplo muy tonto, pero que ilustra de alguna manera. Y él hablaba de que se fue con su hija al mall y su esposa a hacer compras. La hija tenía 3 años. Entonces iban caminando con la niña. Y ya sabemos cómo son las señoras a veces cuando van al mall y se meten a los almacenes, salen, ay, qué bonito, ¿cuánto vale? Ah, bueno, gracias. Y salen al otro. Qué bonito, ¿cuánto vale? Ay, no, no me gusta. Sí, 20 almacenes después, 4 horas después, la niña está que no puede. Le toca levantar la niña y alzarla y seguir en su tour. Llega un momento en que ya su brazo le duele, pero la niña se quedó dormida y él ve a la niña dormida tiernamente y ve su carita de cansada y en sus brazos, y él ya con las bolsas aquí y el brazo acá, el brazo le dolía y sentía que le clavaba así el brazo, pero él no quería despertarla. Y llegó hasta al parqueadero, no encontraba el carro y él caminaba con la niña, no quiero despertarla, y el brazo le dolía. Y él sufrió ese dolor de su brazo con tal de que su hija siguiera durmiendo plácidamente y descansara, a pesar de que el brazo se le iba destrozando él del dolor. Así es el amor del Padre al enviar a su Hijo. Su corazón se destroza de dolor, pero ama a sus criaturas y quiere salvarlas, a pesar de que su corazón se destroza del dolor de ver a su Hijo sufriendo, pero es grande el amor que tiene por nosotros, que ese sufrimiento vale la pena. Para Dios, nosotros valemos la pena. Valimos toda la sangre de Cristo. Valemos la sangre de su Hijo. Efesios 1, del 4 al 9. Era... Ay, se me metió donde no era. Eso es lo que estaba leyendo, Efesios 1, del 4 al 9. El versículo 4 dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pero dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en el versículo 6, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En la versión Reina Valera dice que somos aceptos en el amado. En Él nos ha hecho aceptos en el amado. Pero más literalmente dice, su gracia ha sido gratuitamente impartida sobre nosotros en el amado. Eso es como redundante. Su gracia gratuitamente la impartió sobre nosotros en el amado, o sea, en Cristo. En Él, tú y yo hemos sido aceptados
si podemos ser santos y sin mancha, es porque el amado se ha encargado de hacernos santos y sin mancha. Por su gracia, gratuitamente, se nos ha traído aceptación delante de Dios. Esa palabra redención entonces es el rescate de esa prisión, de ese secuestro espiritual, mediante su sangre. Pero entonces nosotros no solamente tenemos la bendición de ser perdonados, también tenemos la bendición de que Él conquistó para nosotros sanidad, que es de lo que yo quiero hablar en como la segunda parte del mensaje de hoy. Entonces, la sangre trae perdón, pero el cuerpo trae sanidad. Por eso en la cena del Señor se habla del cuerpo y la sangre, del pan y el vino. Van juntos, no separados. Y a veces nosotros en nuestra fe pareciera que solamente creemos en el vino, pero no creemos en el cuerpo. Como que nos enfocamos mucho en la sangre, pero se nos olvida lo que pasó con su cuerpo, su sufrimiento, la obra de la cruz. No solamente la sangre, sino el cuerpo que sufre. Y allí en la cena del Señor nosotros hoy vamos a recordarlo entonces con más intencionalidad. Vamos a ser más conscientes de lo que ocurre allí. Es su cuerpo y es su sangre. Es el vino y es el pan. Ese cuerpo que es el pan, bueno, porque cuando dice este pan es mi cuerpo, está hablando de que Él es el pan de vida. Y el pan de Dios, el pan que descendió al cielo se llama Cristo. Aquel que nació en la ciudad del pan, que se llama Belén, Beth-Lehem, la casa del pan. Allí nació el pan, allí descendió el pan del cielo, el pan de vida. Y vamos a ver cómo este pan, que es el cuerpo de Él, es para nosotros los que hemos nacido de nuevo. O sea, ¿para quiénes? Para los hijos que han sido adoptados. Porque hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta tú como creyente y yo como creyente, es que no somos siervos, somos hijos, somos herederos, somos de la realeza espiritual, no somos advenedizos, no somos colados, no somos siervos, somos hijos. Y por lo tanto, la herencia es del hijo, la herencia es tuya, la herencia es mía. Y hace como 2 días nos encontramos con unos amigos que todavía van a cierta iglesia donde nosotros íbamos y dice, es que hay una conferencia para siervos, muy importante, que dura 2 días. Y es que no invitan a los hijos, solo a los siervos. O sea, todavía seguimos con esa mentalidad de siervos, que servimos a una cúpula jerárquica. Entonces están los siervos, la servidumbre allá abajo, que sirve a la jerarquía eclesiástica. Todos esos allí serviles son espectaculares. Y hacemos conferencias internacionales para que sigan aprendiendo cómo ser buenos siervos. Y yo me pregunto, ¿eso es lo que el Señor quiere? ¿Que sigas con esa mentalidad de servil esclavo? ¿De aquel que sirve para buscar aceptación? ¿De aquel que sirve para buscar ser tenido en cuenta? ¿Toca servir mucho para que nos suban en el escalafón jerárquico de la eclesiástica, de la iglesia, perdón, el escalafón eclesiástico de la organización? Mentiras del diablo. ¿Y sabes qué es eso? Manipulación. Mantienen la gente ahí, controlada. Y como que no ven más allá de sus narices. Ay, qué lindo, me eligieron ser siervo número 1. Antes era siervo 2. Ahora soy siervo 1, me ascendieron. Ay, qué lindo, me dieron una palmadita en el hombro y me dijeron, qué buen siervo eres. El Señor tiene galardón para ti. Al fin tengo galardón, gracias, pastor. Y tenían esa frase que dice, sí, el que no sirve, no sirve. Entonces uno tenía que servir
en algún lugar, en algún ministerio, para que fuera tenido en cuenta por la jerarquía, pero por Dios también, ¿no? Si yo soy un buen siervo, buenas bendiciones vendrán sobre mí. ¿Será que mis bendiciones dependen de lo mucho que yo sirva y haga? ¿O mis bendiciones dependen de lo que Cristo conquistó para mí en la cruz? Dependen de lo que Cristo es para mí, de lo que Cristo conquistó para mí. Si yo soy santo y sin mancha y soy aceptado para Dios, es porque Cristo lo conquistó, no porque yo lo voy a conquistar. No porque mi vida es una conquista de bendiciones. Yo lo que tengo es que vivir a la expectativa del milagro en mi vida. Ser consciente cada día de que su gracia sobre mí es superabundante y que esa superabundante gracia es suficiente para mí. Y que si el pastor me ignora o si la jerarquía me trata como a los perros, me importa un comino, porque mi valor y mi dignidad no dependen de eso, sino dependen de mi relación con Cristo. Y si yo estoy consciente de que para Cristo soy aceptado, de que estoy sentado con Él en los lugares celestiales, me vale sin de mí, o como me traten o me maltraten. Obviamente no soy masoquista y donde me maltratan pues no me voy a quedar, porque tampoco tengo alma de masoquista. Pero si llegan a hacerlo, como decía la palabra en algún lugar, dice, sacude el polvo de tus pies y vete de ese lugar. Voy a ir a Marcos 7:24. Esta palabra es muy bonita, porque es para nosotros y debe ser un bálsamo para nosotros. Pónganle atención. En Marcos 7:24, levantándose de allí, Marcos 7:24 al 30, Jesús, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, mira esto, una mujer XY, cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, o sea, era muy amable, no mentiras. La mujer era gentil, no era de los judíos, era una extraña, una pagana, una gentil sirofenicia de nacimiento. Y esa mujer le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le dijo, claro, hijita, ¿dónde está la niña para sanarla? Uno diría, claro, el Señor es bueno, el corazón de Jesús. Y el Señor le dice, deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Dura palabra. Uno diría, claro, el Señor le va a decir, ¿dónde está su hija? Venga para sanarla, mi amor. No, que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. En el ambiente semítico, los perros son los gentiles, o sea, no los trataban muy bien. Los perros son los que no, en ese lenguaje semítico. Y el mismo Señor le dice, como quien dice, tú eres una perrilla, no eres una hija. Estás por debajo en la jerarquía mía. Y ella le dice, es cierto, Señor. Ella sabe, es consciente de esa verdad. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo, como en los programas de concurso, perfectamente bien contestado. Por esta respuesta, vete, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio se había ido. Pero lo que ella le dice es, los perrillos debajo de la mesa se comen las migajas de los hijos. Pensaba en esa palabra, lo he pensado y hoy lo pensé otra vez anoche. Nosotros somos los hijos. Nosotros estamos sentados sobre la mesa donde están los manjares servidos. Y a veces está el manjar servido del pan de los hijos y no lo queremos comer. Nos rehusamos a disfrutarlo.
lo despreciamos. Y los otros que están por allí buscando, aunque sea las migajas, se las comen. Y con solo las migajas la mujer fue liberada. Con solo las boronas que caen de la mesa, el demonio salió de aquella niña. Y tú y yo, que somos los hijos, sentados sobre el mantel, disfrutando del manjar, no nos lo queremos comer. Porque de pronto no creemos que ese manjar es para mí. Porque pensamos que no somos dignos de recibir el manjar. O pensamos que no va a pasar nada, que esa es la otra, como les decía antes, ¿no? ¿Para qué si no va a pasar nada? Pero si yo tengo mi mentalidad de hijo y no de siervo servil, puedo disfrutar, puedo estar a la expectativa de comerme los mejores manjares que están destinados para mí y para ti, que eres hijo. Fíjate, cuando volvió a su casa con los solos mendrugos que caen de la mesa, los poquitos vestigios de fe que tuvo esa mujer pagana, le fueron suficientes para ver a su hija liberada. Entonces acá dice, no está bien tomar el pan de los hijos para tirarlo a los perros. En otras palabras, tú y yo tenemos prioridad. Eso. Dile ahí, repite conmigo esto. Señor, yo soy tu prioridad. Soy tu prioridad. Amén. Yo lo creo. Los perros son los que no son hijos. El pan de vida, el pan del Señor, es mío. Amén. El Señor es tu pan de vida. Y la prioridad del Señor es darle el pan de vida a sus hijos. Los perrillos se sanan comiendo migajas y yo y tú estamos sentados a la mesa y no recibimos lo que nos corresponde. El Señor dice en la cena del Señor, tomen y coman, porque este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Tomen y coman. Algunos dicen, no, gracias. Pero el Señor te dice, tomen y coman. O sea, tómenme a mí. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y cuando me comen a mí, hay sanidad. Hay plenitud. No solamente hay perdón. La sangre es perdón. El cuerpo es sanidad y plenitud. Y es integral, como decía Mimi hace un rato, que ya estaba hoy, integral. Pan y vino, cuerpo y sangre. Entonces, ¿cuál es el pan de los hijos? Se preguntará Juanito, y me pregunto yo. Pues el pan de los hijos es el cuerpo de Cristo. Amén. El pan de los hijos es Cristo mismo. Cuando tú recibes a Cristo, recibes el pan Amén. de vida, el pan de los hijos. Él es mi sanidad. Él es tu sanidad. Por eso hoy, cuando recibas esta cena, este pan y este vino, vas a recibir el pan de los hijos. Bueno, podemos ponerlo de una vez, sí, pero todavía no he terminado. Todavía me falta un poco para avanzar. Vamos a ir a Isaías 53. Ay, pastor, ya lo sabemos. Bueno, recordémoslo. Isaías 53, versículo 4 al 7. Que por cierto, este capítulo de Isaías no lo leen en las sinagogas porque es como ponerle una papa caliente a los rabinos. Porque habla del Mesías. Isaías 53, 4 al 7 dice, y quiero que anotes ahí, esto que les digo es cierto. Amén. Porque eso es lo que dice ahí. Oiga, créanme, esto que les estoy diciendo es verdad. Como cuando la amiga chismosa viene, te tengo chisme. Y es la purítica verdad. Créame, créame, yo lo vi. Aquí dice en Isaías 53, ciertamente Él, o sea, créanme lo que les digo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores.
Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Amén, amén. Refrescante. Y fíjate que eso es un pasado desde allí. Isaías lo estaba viendo en el espíritu, algo que no había pasado, pero que ya había pasado. Y es coherente con la escritura, que dice, Él fue el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ciertamente, Él llevó tu enfermedad, cargó tu dolor. Él fue herido por mis pecados, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, por tu shalom con Dios, cayó sobre Él. O sea, el Señor, el cuerpo del Señor fue latigado, herido, desgarrado. Ese castigo que fue infringido sobre Él es el precio para que tú y yo hoy tengamos paz. Amén, O sea, la paz que hoy tenemos es costosísima. amén. La pagó Cristo con su cuerpo destrozado. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Romanos 5:1. Lo metí ahí antes de seguir con el versículo 6. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, necesito paz. Mi corazón está agobiado. Y el Señor dice, ya te he dado paz. Ya estás en paz conmigo. Amén. El Señor dijo, mi paz les dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Hay una paz interior y hay una paz con Dios. O sea, con Dios en Cristo hay paz. No hay ninguna condenación. No hay ninguna irascibilidad. No hay ningún reclamo. No hay ningún reproche en el corazón del Señor. Todo ha sido saldado. Cuando el corazón, cuando Él te ve y cuando Él me ve, lo que ve es la obra de Cristo en mí. Lo que ve es la perfecta justicia en mí. Lo que ve en ti y en mí es perfecta aceptación. Hay paz. Si hubo conflicto, ya no lo hay. En el versículo 6 de Isaías 53 continúa diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Y no sigo leyendo porque es más larguito. Pero ese es o sea, si hay un fragmento que habla de la obra del Mesías, de Mashiach, y les pega durísimo a los judíos, es este fragmento de Isaías. Y el 90% de los judíos que se convierten es después de escuchar, de leer este capítulo de Isaías, y luego confrontarlo con lo que Pablo habla acerca del Cordero. Voy a leer rápido, es Éxodo 12, donde el Señor habla de la Pascua. Después de haber salido de Egipto, empiezan ellos a celebrar la Pascua. Y dice Éxodo 12, versículo 3, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero. Soy en Éxodo, Antiguo Testamento, siglos atrás. El día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. En el hebreo es un cordero tamín, que no tiene mancha ni defecto, es bonito, de buen tamaño, de buen peso.
Ese es el cordero tamín. El cordero será un macho tamín y lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Quiere decir que el cordero debe ser santo. Apartado de las ovejas y las cabras, este cordero especial ha sido santificado con un fin. Y eso es lo que el Padre ha hecho con el Cordero de Dios Cristo, lo ha santificado. Está hablando de la santidad de Cristo. Lo apartarán de los otros, porque ha sido destinado con un fin. Y lo guardarán hasta el 14 del mes. Entonces la asamblea lo matará al anochecer. La asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Ese cordero entonces es sacrificado en la cruz. Esos dinteles de madera simbolizan la cruz, donde es consumido. Allí es quemado el cordero. De Dios fue consumido y en la cruz, allí en Jerusalén, la ira de Dios cayó sobre él y lo rostizó, lo quemó la ira de Dios, el Cordero de Dios. Pero mira lo tremendo de lo que es la Pascua. Porque yo esa noche pasaré por la tierra de Egipto, pasaré y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto hombre como animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Por eso se llama Pesaj, pasar, Pascua. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ti. Cuando la sangre sea vista en el portal de tu casa, en el portal de tu vida, en el portal de tu corazón, la plaga pasará de largo, la destrucción pasa de largo, la enfermedad pasa de largo. Cuando tú eres consciente de que la sangre está manchando el dintel de tu vida, el dintel de tu corazón, la destrucción pasa de largo. Salmo 103. Salmo 103, ahí hay una canción que escribieron en ese salmo, ¿no? Del 1 al 13. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí hago la pausa para decirte y para decirme qué bueno es hacer un listado de sus beneficios, de sus bendiciones, de sus promesas, de lo que Él conquistó para ti y para mí, como en los trabajos que te dan todos los beneficios. Va uno allá al trabajo y ¿acá me dan beneficios? Si no me dan beneficios no me sirve. Entonces los verdaderos y valiosos beneficios que tienes tú al creer en Cristo. Y aquí es donde mi fe y mi confianza tiene que ser puesta en acción. Creer que su gracia, creer que su amor, creer que Él no tiene imposibles, creer que Él me ama como a su hija, como a su hijo, creer en todos sus beneficios. Dice, bendice mi alma al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando medito en sus beneficios puedo decir, bendito sea Señor. Gracias. Es una acción de gracias, el recordar sus beneficios. Y acá en el versículo 3 en adelante, la frase que yo coloco ahí es, ¿quién hace todo lo que dice aquí? Puedes escribir ahí, ¿quién hace todo lo que dice aquí? Versículo 3, 4 y adelante dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus enfermedades, Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Amén. Dijo Caleb, amén digo yo. Amén dice mi mía, Maurice, Alvarito, Lena, Mateo, Estefi. Él es el que renueva tu juventud como el águila.
Él es el que hace justicia, el que hace juicios a favor de los oprimidos. A Moisés le dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Él es clemente, lento para la ira, grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Hoy el Señor me ve como el anhelo de David. David decía, bienaventurado el varón a quien Jehová no le encuentra pecado. Nosotros hoy en Cristo somos ese bienaventurado varón que es digno, limpio y santo por la obra de Cristo. Amén. Voy a terminar con Lucas 5, 12, 13. Eso lo habíamos predicado hace como 4 años. A veces lo repito una vez más. Hoy lo voy a repetir. Lucas 5, 12, 13 dice: estando Jesús en una de las ciudades, allí había un hombre lleno de lepra. Acuérdense cómo es un leproso hace 2000 años. Bueno, hoy en día también podría ser lo mismo, porque los leprosos los mandan a los pueblos y a los lugares apartados donde solamente hay leprosos y no se juntan con la demás gente sana. En Colombia, cerca de Bogotá, hay un pueblito que se llama Guaduas. Y allí hay un leprocomio, hay una zona del pueblo donde solo hay leprosos. Un leproso es alguien que es un paria, separado de la sociedad. Imagínate un leproso que no puede tocar a su esposa, ni a sus hijos, ni a la familia, vendado, ensangrentado. Cuando alaba al Señor solo lo alaban 3 dedos. Ese llega allí a los pies del Señor, cae sobre su rostro y le ruega: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, un rabino apegado a la ley, le dice: la ley me dice que no puedo tocarte porque eres inmundo. Es más, ¿qué haces aquí en medio del pueblo? Vete. No, el Señor, extendiendo su mano, lo tocó contra todo pronóstico y legalismo mosaico. Jesús extiende la mano y lo tocó, y mientras lo toca le dice: quiero, se limpió. Y al instante la lepra lo dejó. Mira que el encuentro con el Señor, de aquel paria de la sociedad, le reinstaura su dignidad, le devuelve su capacidad de amar y de relacionarse con los otros. Lo que la enfermedad lo tenía separado, relegado, debilitado, desechado. El Señor lo vuelve otra vez a su dignidad, a su lugar de honor, con su esposa, con su familia, con su pueblo, con la ley, o sea, con Dios. El Dios mismo hecho hombre le dice: sí quiero, ven acá, sé limpio. Ese verbo allí, quiero, es un presente perfecto. Ese quiero fue dicho allí y fue dicho para siempre. Porque la voluntad del Señor no es que ese día estaba de buen humor y vio al leproso: bueno, leproso, hoy estoy de buenas pulgas, te voy a sanar. Quizá mañana venga otro leproso y sabes que hoy no quiero, porque no te lo mereces. Pero el Señor dice: quiero, sé limpio. Y le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Había que pagar una ofrenda. Yo creo que ese día, aquel sacerdote que vio llegar ese leproso, ex leproso, a pagar la ofrenda, le dijo: ¿cómo? ¿Cuántos siglos habrían pasado antes de que un leproso viniera sanado a pagar la ofrenda ante el sacerdote? Era testimonio de que algo estaba ocurriendo, que alguien había venido y le había traído sanidad a aquel que era imposible sanar. Una nueva etapa en la historia había llegado. Jesús había llegado. El Señor quiere que creas que Él sí quiere, que es su voluntad para ti entregarte todo lo que Él tiene. No solo salvación y perdón de pecados,
tiene que entregarte sanidad, sea aquí o sea allá, porque Él es soberano, Amén. pero Él sí quiere. Cuando yo me acerco al Señor, como el leproso, como la mujer que tocó su borde, como los niños que se acercaron a Él, como todos los que tuvieron contacto con Jesús, brota amor, brota poder de Él, brota sanidad de Él. En mí también, dice Él, que de los que creen brotarán ríos de agua viva. El Espíritu está en ti, está en mí. Tú también tienes en ti el canal de bendecir, la fuente que puede bendecir, porque el Espíritu está en ti, está en mí. Dice que los que creen en Él, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y eso dijo de aquellos que del Espíritu que iban a recibir. Si tú y yo hemos creído en Cristo, tenemos el Espíritu en nosotros. Y brota de ti, en Él, amor, libertad, sanidad. Yo lo creo hoy. Y puede que el médico me haya dicho, mi enfermedad es crónica, pero yo puedo creer en Él. Puedo creer en que el Dios de los imposibles puede transformar mi circunstancia y la enfermedad crónica se convierte en algo del pasado. Hay personas que están enfermas graves, familiares de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Vamos a orar ahora por ellos. Amén. Mientras tomas el vino con la cena, vamos a recibir no solamente esa provisión que nos recuerda su libertad, su salvación, sino vamos a recibir sanidad por fe en Él, en lo que Él hizo. El hermano de Walter, nuestro querido Walter, allí en Bogotá, no sé dónde está su hermano, pero está en cuidados intensivos. José Luis, lo levantamos hoy en nuestra oración. A Héctor, el hermano de Dorita, a Mariet, bendecimos a José Luis, a Héctor, a Mariet, y bendecimos a todos los que estamos aquí. Bendecimos a los que nos están viendo ahora, si estás viendo, que creas en la sanidad que Cristo logró para ti. Una sola palabra tuya, Señor, dijo aquel soldado romano, es suficiente para que seamos sanados. Envía tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas hoy. Envía tu palabra hoy sobre Héctor, sobre José Luis, sobre Mariet, sobre Maurice, sobre mi esposa, sobre mi suegra, sobre mi suegro. Envía tu palabra de sanidad. Y hoy nos aferramos a esa promesa. Tú sí quieres que seamos limpios. Tú sí quieres que seamos libres. Tú lo puedes hacer. Y como hijos que esperamos de ti, confiamos y esperamos en ti. Porque para ti es fácil, para ti no hay imposibles. Descansamos en ti y recibimos tu sanidad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros huesos, sobre nuestros órganos. Que tu Espíritu toque cada vida hoy, conforme a tu gracia maravillosa, tu amor infinito, tu buena voluntad. Tú eres amor y es tu esencia, y somos tus hijos. Y el pan es para tus hijos. Lo recibimos hoy. Al tomar este vino y al comer este pan, nos imaginamos y nos apoderamos de ese lugar. Nos sentamos a tu mesa y comemos de tus delicias a tu diestra, como dice tu palabra. Tú aderezas mesa para nosotros en presencia de los que nos angustian.
Pero no solamente dejamos la mesa servida, vamos a disfrutar de ti, el pan de vida, el pan de los hijos. Amén. Mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por las personas que ofrendan, que el Señor pone en sus corazones. Apoyar este ministerio, apoyar la expansión del Evangelio. Ya saben, pueden marcar en su QuickPay el número 754-422-5193. Y allí pueden apoyar y enviar, súper fácil. El Señor dice la palabra que ama al dador alegre. Y aquí les hemos compartido que se trata de un corazón agradecido. Y cuando Pablo honró la iglesia de Macedonia, la iglesia de Filipo, los honró porque en sus corazones había carga por él y por el ministerio. Y que cada ofrenda produjo acciones de gracias. Y produjo una frase que sale del corazón de Dios, que dice: y el Señor suplirá, el Señor suplirá conforme a su abundancia. Suplirá todo lo que os falta. Gracias, Señor, por cada persona, por cada familia. Bendice cada empleo, cada empresa, cada proyecto. Delante de ti lo ponemos, lo dejamos para que tú, Señor, te encargues de hacerlo realidad, para que tú te encargues de seguir bendiciendo y prosperando cada familia, cada persona, cada vida que está confiando en ti. Y todos los que están cerca de nosotros, que han estado apoyándonos, los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por sus vidas, para que tu gracia se siga derramando sobre ellos y trayendo provisión sobreabundante, supliendo cada necesidad y sobreabundando en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Nos vemos entonces el miércoles 7:30 con el estudio bíblico y oración. Aquí también desde Amazing Grace. Y el domingo a las 10:30 por este mismo canal Facebook Live nos volvemos a encontrar. Bendiciones, gracia y paz. Amén.